Bueno, creo que ya estamos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gerardo Massa, yo soy miembro del grupo de investigación Otro Lacan Tucumán. Y bueno, en esta noche vamos a tener el agrado de poder entrevistar a Alfredo Eidelstein, a quien bueno, agradecemos por aceptar nuestra invitación desde ya. Les voy a comentar brevemente sobre nuestro grupo. Es nuevo acá en Tucumán, es un grupo de investigación que sigue las propuestas de Apola Apertura para Otro Lacan. De hecho, seguimos bueno, la propuesta del programa de investigación, el PIC. Así que, bueno, nos estamos conformando como grupo y, bueno, agradecemos a Alfredo el apoyo al acceder a nuestra invitación. Bueno, voy a presentarlo a Alfredo. Alfredo Eidelstein es psicoanalista, es licenciado y doctor por la Universidad de Buenos Aires, director de Apola Internacional, ejerció la docencia universitaria en la Universidad de Buenos Aires durante 30 años, dicta regularmente cursos y seminarios de posgrado y doctorado en sociedades científicas, universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Italia y Uruguay, y es autor de los libros Modelos, Esquemas y Grafos en la Enseñanza de Lacan, La Pulsión Respiratoria en Psicoanálisis, el Grafo del Deseo, Las Estructuras Clínicas a partir de Lacan, volumen 1 y 2, La Topología en la Clínica Psicoanalítica, Otro Lacan, El Origen del Sujeto, del Big Bang, del Lenguaje y del Discurso. Muchos de los títulos fueron traducidos al portugués, inglés y al italiano. El último creo que recientemente al portugués, El Origen del Sujeto. Y también ha escrito alrededor de 200 artículos en revistas especializadas en psicoanálisis. Bueno, Alfredo, muchas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista, ¿sí? Gracias a ustedes. Bueno, Florencia, mi compañera tiene la primera pregunta de la noche. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, y la pregunta era, ¿cuál es la propuesta que Apola puede ofrecer al ámbito psicoanalítico? ¿En qué diferencia se puede diferenciar con otras instituciones psicoanalíticas también? Hay que tener, para poder contestar adecuadamente, alguna idea sobre lo que significa diferencias, porque hay diferencias dentro de una misma orientación y hay diferencias dentro de un mismo campo que son de orientaciones absolutamente contrarias. Así que hay diferencias y diferencias. Del segundo tipo de diferencias, de las diferencias que significan que Apola tiene una posición contraria a, que yo sepa, todas las instituciones psicoanalíticas reconocidas mundialmente, y es que parte de una crítica a Freud, o sea, Apola propone sostener al psicoanálisis no convalidando lo que Freud dijo, descubrió y desarrolló, sino criticando todo lo que en sus argumentaciones y teoría está fallido, es contradictorio, insuficiente, víctima de prejuicios. Lo segundo, que también es una diferencia que estimo absoluta, Apola se propone una orientación pro-científica, o sea, hacia las ciencias, y se propone la actualización del psicoanálisis, no estudiando, como en todas las sociedades, de cómo cambian los síntomas, la familia, los sexos, sino cómo cambian los modelos teóricos de la disciplina científica, como la física, la matemática, la cosmología, la lingüística, la historia, la antropología. O sea, que la modernidad es tomada a partir de los modelos teóricos y no de la supuesta realidad.
para reducir al máximo y poder abarcar la mayor cantidad de preguntas que ustedes tienen para esta velada. La tercera diferencia es que tenemos un programa de investigación que es modelado tal como propone Lakatos, Imre Lakatos, un epistemólogo del siglo XX, que intenta no solamente orientar al psicoanálisis hacia las ciencias teóricas formales del siglo XX y obviamente si pudiésemos del siglo XXI, sino que a su vez tenemos una argumentación pública, manifiesta y argumentada sobre cuál es ese basamento teórico pro-científico en el que nos sostenemos. En ese sentido estimo yo en lo personal al menos, pero me da la impresión que la mayoría de los colegas de Apola también, que eso significa que Apola se orienta en una diferencia radical al movimiento psicoanalítico en general, incluyendo lacanianos, freudianos, kleinianos, que defienden a Freud, proponen retornar a Freud, proponen al psicoanálisis en oposición a la ciencia moderna, y finalmente que el psicoanálisis se alimenta de la experiencia clínica cotidiana cuando nosotros proponemos que se alimenta, incluso para dar cuenta de la clínica cotidiana, de modelos teóricos formales. Incluso, y para terminar en este bozo de respuesta, incluso la crítica y el rechazo que recibimos de las otras sociedades psicoanalíticas, que bienvenidas las críticas y el rechazo porque nos hacen pensar más y mejor nuestra posición, es por estos puntos, por criticar a Freud, por no sostenernos en la clínica y por orientarnos hacia las ciencias teóricas formales modernas. Esa sería brevemente la respuesta a esa primera pregunta. Bueno, yo tengo dos preguntas para hacerte en relación a esto que venías comentando. Según lo que leo a veces en las redes sociales, muchas veces se plantea tu propuesta como si fuese la de un retorno a Lacan, cosa que vos, yo te escuché, te aclarás que no es tal, pero quería preguntarte lo que opinás de esto, de las críticas que plantean que la propuesta sería la de un retorno a Lacan, sería como la sustitución de un padre por otro, o sea, de Freud por Lacan. Esa sería una pregunta, y la otra sería, ¿en qué pensás que radica el fracaso de Lacan y el triunfo del freudo-lacanismo en el psicoanálisis actual, y si pensás que Lacan tuvo algo que ver en ese fracaso? Bueno, vamos con la primera. Para nada mi propuesta, y estimo que la de Apola en general, al menos en la mayoría, no todos, pero en la mayoría de sus miembros, no es retornar a Freud, a Lacan, a las costumbres, no es retornar de ninguna manera. Apunta hacia el porvenir del psicoanálisis, un psicoanálisis siglo XXI. Pero este argumento que vos levantás en tu primera pregunta está basado en una realidad, y es la siguiente, que el psicoanálisis moderno, el psicoanálisis que se encuentra practicado en su gran mayoría, al menos en lo que se puede leer de lo publicado, etc., propone que Lacan afirmó X, Y y Z. Por ejemplo, su coincidencia con Freud, que el goce es mortífero, que la mujer no existe, que no hay relación sexual, que no hay otro.
Y el problema que nos encontramos allí es que lo que se propone como lectura de Lacan, en realidad nos resulta una fallida lectura. Con lo cual, lo que proponemos para lograr un efectivo avance es rectificar el estado de situación actual, que es que en general encontramos que lo que se presenta como Lacan dijo, no es lo que Lacan dijo. Es lo que Jacques Miller dijo, es lo que Colette Soler dijo, es lo que los lacanianos dicen que Lacan dijo. Con lo cual arrancamos de algo así como de un gran malentendido. Y es que para tomar el estado de situación actual del psicoanálisis y proyectarlo hacia el futuro, no proponemos ningún retorno a nada, como ninguna ciencia se propone ningún retorno. La religión, la política, las ideologías se proponen muchas veces un retorno, pero la ciencia jamás. En ciencia no se dice hay que volver a Newton, ni siquiera hay que volver a Einstein, ni hay que volver a Bohr, ni hay que volver a Gödel. En todo caso se dice, bueno, ¿qué dijeron estos autores? ¿Qué teoría propusieron? ¿Cuál es su lógica? Y a partir de ahí sigamos para adelante. Pero el estado de situación es que hay un malentendido absoluto respecto de lo que propuso Lacan, y entonces nos vimos en la necesidad de arrancar qué dijo efectivamente Lacan para a partir de allí retomar la empresa de hacer avanzar al psicoanálisis. Con lo cual no es que volvemos a Lacan, sino que intentamos establecer una lectura lo más meticulosa posible de textos no manipulados, no operados por los comentaristas, sino en las mejores versiones que hay hoy de los escritos, de los seminarios, de las conferencias de Lacan, tratar de establecer qué efectivamente Lacan dijo de 1950 hasta 1980 y a partir de ahí, tomándolo como trampolín, proyectarnos hacia el futuro. Pero con Freud no hay ese problema. En general se dice de Freud lo que Freud dijo. No suele haber, a mi entender, ese problema. Pero sí hay un problema muy neto. Tampoco hay ese problema con Melanie Klein, ni con Anna Freud, ni con Donald Winnicott, ni con Meltzer, ni con Bion. Pero con Lacan sí, hay un malentendido gigante entre lo que Lacan efectivamente dijo, publicó, y lo que se dice que dijo. Y entonces para arrancar nos vimos en la obligación de intentar rectificar eso. Pero no proponemos el retorno a Lacan, nos proponemos a partir de Freud, de Melanie Klein, de Anna Freud, de Lacan, y su crítica sistemática, porque la ciencia avanza por la autocrítica, proyectarnos hacia la articulación con las ciencias de los últimos 50 años. Y respecto al fracaso de Lacan, ya ahí hay un problema, porque que yo sepa, solo nosotros decimos que Lacan fracasó. Que yo sepa, solo yo publiqué artículos sobre el fracaso de Lacan, aunque Lacan dijo en 15 oportunidades que fracasó en la transmisión. Con lo cual ya aquí ya está el problema. En general los psicoanalistas tienden a suponer que Lacan, como Freud, como Melanie Klein, hizo lo que hizo y estaba muy contento con lo que hizo. Sin embargo, Lacan no. Lacan estaba convencido de que fracasó, y la interpretación con la que trabajamos es que fracasó en este punto, que tuvo un seminario para formar y enseñar un nuevo psicoanálisis y que todo eso quedó mayoritariamente en la nada. No los términos, se usa significante, se usa jouissance, pero de su enseñanza estimamos que la orientación se perdió, que prevaleció la posición del psicoanálisis hasta Lacan, y que en qué medida Lacan contribuyó a su fracaso. ¿Cómo saber si hubiese hecho otra cosa si no hubiese fracasado? Haciendo lo que hizo, fracasó. Si hubiese hecho otra cosa, ¿no hubiese fracasado? No sé.
mi impresión es que el psicoanálisis no es una disciplina que esté muy dispuesta a la crítica, a la renovación, a su vinculación con la ciencia en general. Con lo cual no sé si hubiese podido no fracasar. Sí seguro que le es criticable a Lacan, a mi entender, esto sí ya es personal mío, el que él hubiese en general argumentado que lo que él decía del psicoanálisis, de lo que él proponía para el psicoanálisis, de sus nuevos conceptos, tendía a argumentar como que ya estaba en Freud, que leyéndolo bien a Freud, eso ya estaría en Freud. Y me parece que no es una buena forma de proponer. En realidad el significante, por ejemplo, no está en Freud para nada. Sí se puede decir que lo que Freud descubrió solo se entiende con la teoría del significante de Lacan. Pero la teoría del significante de Lacan, a mi entender, no está para nada dentro de lo que hay en Freud, la teoría de la representación, de la Vorstellung, incluso de la representación cosa, representación palabra, y que el significante en la obra de Freud no entra. Ahora, que sí se explica mejor lo que Freud descubrió con la teoría del significante, sí. Pero que eso está en Freud, me parece que es una argumentación que eligió Lacan, que terminó siendo absolutamente contraproducente. Ahora, Gerardo, si vos me preguntases, bueno, y si lo hubiese hecho de otra manera, ¿no hubiese fracasado? Sinceramente no lo sé, pero calculo que no, calculo que hubiese fracasado igual. No creo que el psicoanálisis tenga una disponibilidad a la transformación que propuso Lacan. Me parece que hace falta conmoverlo de una manera que quizás hoy sea más fácil, porque hoy la argumentación misógina, machista, eurocéntrica, paternalista de Freud no es defendible. Hoy, ¿quién va a defender el machismo de Freud? O el patriarcado de Freud, o el eurocentrismo hoy, pero hoy es 2020. Quizás en 1950 ya había feminismo. De hecho, Freud ya estuvo en contra de las feministas de su época y Freud estuvo en contra de las sufragistas, de las mujeres que proponían hacía 50 años, 1880, el voto femenino. Freud creía que las mujeres no tenían que votar. Freud creía que las mujeres no tenían que votar en las elecciones presidenciales, de senadores, de diputados. ¿Se imaginan hoy en la Facultad de Psicología de cualquier ciudad que un lacaniano venga a decir que las mujeres no pueden votar? Hoy es fácil decirlo. Ya Lacan no era ni machista, ni paternalista, ni eurocéntrico. Pero no sé si lo hubiese dicho así, si hubiese prosperado. Me da la impresión que el psicoanálisis es fuertemente criticable hoy. De hecho, el cuerpo real de los psicoanalistas, con pandemia, ¿quién lo puede defender? ¿Quién puede defender que para tener una sesión de psicoanálisis el cuerpo de 70, 60, 50 kilos tenga que tomar el colectivo, el bus, e ir a un consultorio para tener una sesión real? Hoy ni siquiera los médicos atienden en su mayoría, si no es por telemedicina. Ni los clínicos, ni los ginecólogos, ni los traumatólogos. Hoy es fácil criticar a los psicoanalistas, porque la realidad los arrasó. Pero bueno, me parece que todavía no está hecho. Gracias. Bueno, hasta ahí. Disculpen lo pobre de la respuesta, pero quisiera dar cabida a la mayor cantidad de preguntas posible. Gracias, Alfredo. Pablo creo que sigue con alguna pregunta. Pablo Espíndola. Sí. Bueno, continúo. Yo tengo dos preguntas ahora. Dale.
Cuando a Lacan se le quita, ¿no?, el cargo de analista didacta, se ve a sí mismo como excomulgado, ¿no?, como Spinoza, poniendo a la sociedad psicoanalítica en parangón con la sinagoga. Y ahí diagnostica un problema, ¿no?, en el psicoanálisis de la IPA, algo no analizado en Freud, dice. Podría pensarse en la relación de Freud con su padre y que se continúa hoy en la relación de los psicoanalistas con Freud, llamado por muchos el padre del psicoanálisis. La pregunta sería, ¿cómo se posiciona Apola ante este problema? Ya que no basta, al parecer, en que no hay que salvar a Freud, hay que volver a Lacan, porque siempre puede venir otros a ocupar su lugar. Esa es una pregunta, no sé si... Las hacemos de una, así yo las tengo mejor en mente y no se me mezclan. Si no tienen problema, las hacemos de a una. Bueno, respecto a esto, es lo que a mi entender la relación del psicoanálisis con Freud, que es incriticable, que ya sabía todo, que ya descubrió todo, que supo todo. Es una relación típicamente de los discursos religiosos, con los profetas, con el Mesías, obviamente. En ciencia también se puede decir que Einstein fue el padre de la física relativista. Se puede decir porque el caso de Einstein es muy peculiar, porque él muy en soledad desarrolló la teoría de la relatividad. Ya la cuántica ya tiene 10, 12 autores que hay que considerar, aunque no trabajaron juntos, pero sí que la teoría cuántica es el producto del trabajo de 10, 12 jóvenes, muy jóvenes, físicos en general teóricos. Pero, y a Pola la respuesta que da es que el psicoanálisis no tiene que tener una orientación religiosa, hay que intentar abandonar todo lo que tenga de discurso religioso. De hecho, el psicoanálisis es muy criticado, fue muy criticado desde 1950, 60, por la actitud religiosa de los psicoanalistas con Freud, tal que les permitió a muchos autores con mucha razón, muchos autores Foucaultianos, con mucha razón hablar de freudismo, no de psicoanálisis. Y la posición de Apola es que habría que dejar todo el freudismo. La física no puede ser newtonismo. Nunca nadie va a quitar a Isaac Newton de su posición de descubridor, creador de la ley de la gravitación universal, haber dado su fórmula, etcétera, etcétera. Obviamente es uno de los físicos, de los 4 o 5 físicos más grandes de la historia de la física de toda la humanidad. Nadie lo va a quitar nunca jamás de los mármoles, pero la física no es Newton, no plantea fidelidad con Newton, al revés. Si la física progresa es porque se sustituye la teoría de la gravedad que requiere del tiempo y del espacio por el espacio-tiempo de Einstein, etcétera, etcétera. O sea, la ciencia progresa por la crítica, solo por la crítica, no por la verificación, sino por la crítica, como dice Popper, de las teorías actuales. Y el psicoanálisis es verificacionista, o sea, los psicoanalistas todos los días dicen, yo verifico que Freud tenía razón. Pero eso es mesianismo, porque la ciencia no se verifica, la ciencia progresa por sus críticas. Y Apola intenta ser crítico de Freud, crítico de Lacan, crítico de Apola, crítico de Millet, crítico de Alfredo Edelstein, porque la ciencia progresa cuidándose muchísimo de que no haya padre. En la ciencia no hay padre, hay fórmulas que se critican y hasta que no surge una fórmula superadora, se la mantiene siempre como ciencia conjetural y no por el prestigio o la autoridad de quien la sostuvo. No importa si la sostuvo Einstein, Rodríguez, González, no importa quién la sostuvo. Es la fórmula más potente para explicar los fenómenos y para prever
sucesos futuros. Si surge una fórmula superadora, chao con la anterior, nos quedamos con la nueva. Y no importa si la sostiene un chico de 18 años, un viejo de 70, una mujer, un africano. En la posición de Apolo es intentar quitar todo lo religioso que resta en el psicoanálisis, que lamentablemente estimamos que es una cuota todavía muy importante, que debilita totalmente la potencia y que hipoteca el futuro, porque como religión el Islam, el evangelismo son mucho más poderosos. Si vamos a religión, el psicoanálisis va a quedar como religión de un grupito de iluminados. O sea, como religión el psicoanálisis, y aunque no tenga futuro, que igualmente yo no defendería al psicoanálisis como religión, no me interesa como religión, me interesaría como un discurso racional, comunicable, coherente, que establezca una diferencia en el modo de tratar el sufrimiento moderno. Pero si lo dijo Freud, o si es lo contrario de lo que dijo Freud, no es lo que tendría que mover la aguja. No veo que haya, no creo que sea fácil sustituir estos modos de psicoanálisis. ¿Y la segunda? Bien. La segunda, en relación también a esto de la crítica, ¿no? Usted destacaba en alguno de sus seminarios una cita de Popper, cito, ¿no? El aumento del conocimiento depende por completo del desacuerdo. Fin de la cita. Pero bueno, en psicoanálisis, según mi parecer, no está bien visto el desacuerdo. Muchas veces hay un rechazo al debate de ideas. ¿Qué puede decir al respecto? Sí, se llegó a una... No es la posición de Freud, no es la posición que tuvieron Melanie Klein y Anna Freud, que discutían con mucha contundencia en todos los congresos donde se encontraron, no es la posición de Winnicott. Se llegó en los últimos 30, 40 años a un cierto consenso en el psicoanálisis, que es suponer que el modelo teórico es debitario dependiente de la posición personal. Y entonces, bueno, un autor puede decir celeste, otro puede decir rosa, otro verde, otro marrón, otro negro, otro blanquito. Y como el psicoanálisis se sostiene en un individualismo extremo, que es como se entiende el caso, en un individualismo extremo, se hizo de eso como que, bueno, cada autor sostiene la teoría que se le ocurre, como si fuesen delirios personales las teorías. Y entonces, bueno, yo interpreto que Lacan es freudiano. Y bueno, tú dices que Lacan critica a Freud, bueno, tú dices eso, yo digo otra cosa, y entonces, bueno, cada uno piensa lo que cada uno piensa, y entonces así se imposibilita la posibilidad de discusión, y bueno, el progreso teórico está perdido, porque si no hay discusión, si no se hacen congresos y se presentan las distintas posiciones, pero en la perspectiva de cada uno dice lo que cada uno cree. Incluso yo creo que se estima que una persona bien analizada, sexualmente genital, no fálico, y que tiene mucha experiencia clínica, es un viejo, ya tiene la posición personal de que bueno, de que cada uno piensa cualquier cosa, y entonces está muy mal visto discutir. Pero se llega a una cuestión mucho peor que discutir, que es la babera. O sea, cada uno habla cualquier cosa y el psicoanálisis es cualquier cosa, y el último Lacan dijo cualquier cosa, cada uno dice que el último Lacan, que no sé qué es el último Lacan. Yo hace 30 años que busco el seminario que se llama El último Lacan, que Lacan dictó, y nunca le encuentro, no sé cuál es el último Lacan. Lo que Lacan dijo antes de morir. ¿Por qué sería más valioso lo que Lacan dijo antes de morir? ¿Vieron cuando el detective
persigue al asesino durante 10 años, al supuesto asesino, porque no se lo pudo juzgar. Y cuando lo encuentra en la última escena, le pega un tiro al supuesto asesino, y el supuesto asesino se está por morir. Y el detective le dice, dime, has matado a la muchacha. Como si fuese que lo último que dice es verdad. Parecen los curas que quieren confesar al que está condenado a muerte, que le dice, salva tu alma y di la verdad. ¿Por qué el último? Y aparte el último Lacan, o sea, sí, está muy mal visto discutir, y me parece que no hay racionalidad posible que se pueda hacer progresar si no es en la discusión respetuosa, sin insultar. Pero incluso no veo mal que sea apasionada la discusión. Pero sí, en psicoanálisis está muy mal visto la discusión, y peor todavía respecto a los casos clínicos. En los casos clínicos, ahí sí, cada uno dice cualquier cosa, y no sé qué sería psicoanálisis si los 100.000 practicantes dicen cualquier cosa. Entiendo que los hegelianos discutan si Hegel dijo más bien esto o lo otro, los Foucaultianos si Foucault dijo en los últimos seminarios más bien esto o lo otro, pero ¿se imaginan una disciplina donde 100.000 practicantes, cada uno dice que esa disciplina es otra cosa? O sea, es una ensalada inviable como para encontrar argumentaciones que nos hagan pensar y autocriticarnos. Pero sí, la desgracia del psicoanálisis no es el freudismo, la desgracia del psicoanálisis es que está muy mal visto criticar. Tomar un texto de un autor y criticarlo. Lo que hacía Lacan en los seminarios, tomar casos. Yo tengo 15 casos clínicos que Lacan citó del International Journal of Psychoanalysis, y los critica, o escritos. Hay escritos de Lacan que son críticas a Jones. Eso no se practica mal porque en psicoanálisis no se critica. Pero al no criticar, ¿qué es el psicoanálisis? A mi entender, si no se critica y discutimos mucho, el psicoanálisis es cualquier cosa. Es, por mi experiencia clínica, el profesor dice en la facultad, por mi experiencia clínica, a mí me dijeron en la facultad cuando yo cursaba, todavía vivía San Martín, José de San Martín, cuando yo cursaba en la facultad, pero un profesor dijo, para mí la pulsión de muerte es comerse las uñas. Porque uno se ataca a sí mismo, ¿entienden? Si la pulsión de muerte es comerse las uñas. Si el concepto de pulsión de muerte es comerse las uñas. ¿Entienden, no? El amor del psicoanálisis como algo que se pueda pensar y que ustedes los jóvenes puedan estudiar con cierta seriedad. Pero sí, la desgracia del psicoanálisis es que está muy mal visto discutir. No que se practique poco, sino que es un pecado discutir y criticar. La gente se ofende si uno lo critica. Bueno, creo que Matías tiene una pregunta. Matías Vélez. Sí, hola Alfredo, un saludo. Hola Matías, ¿cómo estás? Me parece muy interesante la propuesta de Sandoval a Freud de Lacan que proponen ahí en Apola. Y en relación a esto, ¿qué pensar respecto? No salvar. Sí, de San Vivar. Sí, sí. En relación a esto, ¿qué pensás respecto de trabajar sobre una desambiguación de Lacan? Es decir, ¿qué ideas, propuestas, conceptos que efectivamente dijo o estableció Lacan no entrarían por contradicción o diferencia lógica con el espíritu de su marco teórico, a fin de salir de un paradigma sostenido por una persona y pasar a un paradigma sostenido por marco teórico, digamos? Claro. Bueno, primero hay una historia, no sé si la conoces, Matías, en torno a tu pregunta, y es que en el ámbito de los psicoanalistas que siguen a Jacques Alain Miller, los millerianos llamaríamos,
los psicoanalistas de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, propusieron hace alrededor, que yo tenga ahora, hace más o menos 25 años, una idea que es Lacan contra Lacan. Y es así, ellos la practicaban así. Cuando Lacan no coincide con Freud, lo que hay que hacer es Lacan contra Lacan. Entonces decir, no, bueno, eso lo dijo Lacan, pero no es Lacan. Lo que dijo Lacan es Freud. Miller inventó Lacan contra Lacan. Así que lo primero que habría que desambiguar es que tu pregunta no creo que refiera a esta maniobra de Jacques Miller. Una maniobra, no digo que sea esencialmente diabólica, habrá que discutirla, que es algo que se acuñó en torno a Miller o Miller mismo. Me imagino que Miller mismo, no investigué bibliográficamente el Lacan contra Lacan, pero era un argumento muy conocido entre los lacanianos del fin del siglo XX, comienzo de este siglo, que cuando le decía, no, pero pará, Lacan dice otra cosa, bueno, Lacan contra Lacan. O sea, no importa lo que Lacan dijo es lo que Miller dice que Lacan dijo. Primera cuestión. Y segunda cuestión, sí, efectivamente Lacan tiene muchas argumentaciones, incluso muchas que conservó durante mucho tiempo, que son obstáculos al modelo teórico, como todos los teóricos de todas las ciencias tienen, porque no son ni el Mesías, ni el Hijo de Dios, ni profetas. O sea, Einstein llegó hasta los obstáculos de Einstein y hizo falta la física cuántica, que Einstein siempre rechazó. Max Planck rechazó siempre el quantum de energía. Dijo, no, bueno, yo lo dije eso teóricamente, pero eso habría que quitarlo. Planck del quantum y Einstein de la cuántica. O sea, pero claro, todo Newton con no hago hipótesis. Y sin embargo, todos los autores dicen que es evidente. Pero es el progreso de la ciencia el que consiste en establecer las insuficiencias argumentativas de hasta dónde llegaron los científicos de la época. De Lacan, a mi entender, uno de los problemas principales es el retorno a Freud, una desgracia total, que es el argumento del retorno a Freud, que opacó las decenas y decenas de veces que Lacan dijo Freud se equivocó, Freud no entendió nada, Freud está lleno de prejuicios, Freud es un religioso, que yo las tengo listadas dentro de mis recursos de lectura en 30, 40, 50 veces las críticas a Freud y 50, 60, 70 veces las críticas a los conceptos de Freud. Pero todo eso quedó cubierto por el famoso retorno a Freud que Lacan propuso, que es una desgracia, la verdad. Opacó toda la crítica a Freud, el propio argumento de Lacan de retorno a Freud. Creo que Lacan creyó que se justificaba su nuevo psicoanálisis si él conseguía un basamento freudiano. Y me parece que se equivocó. Otra de las grandes críticas a Lacan, que entiendo yo, es el basamento biológico del estadio del espejo. En la prematuración del nacimiento, el apoyo a la teoría de Paul, B larga O, L, K, me da la impresión que esa es una argumentación. Es cierto que nacemos prematuros, pero establecer que el estadio del espejo y no está la autocrítica de Lacan respecto al estadio del espejo como prematuración del nacimiento, y también me parece que es una desgracia para el psicoanálisis, porque habilita todo el psicoanálisis del niño, que el cachorrito humano, ya saben, haber recibido clases sobre el cachorrito humano, cachorrito humano me parece ya como el hielo caliente, el cachorrito humano, pero bueno, sí. Pero Lacan efectivamente argumentó en que nacemos prematuros como todos los mamíferos, y me parece que el estadio del espejo no tiene en absoluto que ver con eso. Ahí también veo una argumentación muy fallida. La otra que me
ser muy fallida, una lógica muy magnífica para pensar hoy día y muy superadora a muchísimos discursos feministas, es la teoría de cómo entender la sexualidad por parte de Lacan. Pero me parece que el texto, el argumento, la publicidad en torno a la mujer no existe, me parece también, porque el hombre tampoco existe. Entiendo que Lacan lo dice en otro sentido, pero esa enorme publicidad salió en todos los periódicos. El día que Lacan lo dijo en París, todos los periódicos de París. Cuando Lacan lo dijo en seminarios, claro, hizo así, pero me da la impresión que tampoco fue afortunado sostenerlo y que hubo que argumentar muchísimo para no dar a entender lo que supuestamente, porque parece que Lacan dijo, ¿qué quiere la mujer? Vos Bill that vibe de Freud, del romanticismo de 1880, y no ese es el argumento de Lacan en 1970, pero bueno, sí, son todas argumentaciones que... Y lo otro que cabe decir, no es la pregunta, pero también cabe decir, es que Lacan no tiene una buena argumentación de Popper. Lo que dice de Popper es pobrísimo y se nota que no lo leyó, que se enteró porque alguien le contó. Pobrísima la lectura de Popper. Popper en 1934. La lógica de la investigación científica de Popper es 1934. Quiere decir que cuando Lacan da la tesis de doctorado ya era Popper famoso, no lo leyó y no lo conoció bien, lo que es una pena. Y luego todo lo que no leyó, que no conoció bien, como la cosmología y el Big Bang. Pero eso, bueno, eso no es crítica, es insuficiencia de lectura o hasta donde Lacan llegó. Pero bueno, me da la impresión que habría que contemplar tanto los errores argumentativos, las falacias argumentativas, los anclas que dejó a sus propios desarrollos, como las lecturas insuficientes, y bueno, lo que no estudió de su época, pero bueno, ¿a quién se le puede reclamar por lo que no estudió? ¿Quién puede estudiar todo? Bueno. Gracias por responder. Bueno, pasamos con Joaquín. Joaquín Castillo tiene también una pregunta. Hola, buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal? Hola, Joaquín, buenas noches. Bueno, mi pregunta era en torno al concepto de lo real, ¿no? Usted viene ¿De real? De real, sí. Sí. Usted plantea una crítica al concepto de lo real, tal como lo entiende el propio lacanismo, en el sentido de, bueno, como algo inestable, algo imposible de decir, digamos, como sustancializado. Por ejemplo, lo real de la pubertad, ¿no? Uno lee textos de psicoanálisis que trabajan en la adolescencia, hablan de la irrupción de la pubertad como un real en el cuerpo. Que son las hormonas, los pelos, las tetas. Exactamente. Bueno, mi pregunta es, usted plantea el real como un posible lógico matemático, diferenciándolo de este real prediscursivo. ¿Cómo pensarlo clínicamente, o cómo lo piensa usted en realidad clínicamente al real como un posible lógico matemático? En tanto que, bueno, me parece que es un concepto bastante anti-intuitivo, anti-ontológico, digamos. Entonces, esa es mi pregunta. Sí. Me parece más cómodo como lo plantean el propio lacanismo como algo, bueno, que está por fuera del otro, digamos, del lenguaje. Sí. Joaquín, toda pregunta que hacemos es pregunta que se origina en el modelo teórico que estamos pensando. No hay pregunta que... Bueno, yo no conozco preguntas que vengan directo del cielo.
O sea, si a uno se le ocurre una pregunta, por ejemplo, ¿cómo puede ser que los chanchos vuelen? ¿Cómo puede ser que los cerdos vuelen? Pues yo he visto pasar un cerdo por la ventana de mi departamento y ¿cómo puede ser que los cerdos vuelen? Eso es porque partimos de una teoría que los cerdos no vuelan. Pájaros, algunos pájaros vuelan, pero que los cerdos no vuelan. Con lo cual, ¿cómo esto se aplica en la clínica? Es porque vos ya tenés un concepto de clínica. Porque no preguntás qué es la clínica. Vos decís, ¿y esto cómo se articula la clínica? Es como que vos me digas, ¿y cómo se explica que los cerdos vuelen? Ahora, la verdadera cuestión es una cuestión fundamental de los conocimientos que todos nosotros tenemos de lo que entendemos por realidad. La gran mayoría, el 99% de la población, al menos la occidental, que es con la que yo me manejo como referencia, entiende que primero, perdón, toqué el mouse, que primero está la cosa y después uno hace experiencias con las cosas y uno dice, esto duele. Entonces esto duele, ¿por qué duele? Y entonces eso es lo que piensa el 99% de la población occidental, que están las cosas en su realidad sustancial, que es tridimensional, o sea que la goma no puede entrar al lugar del marcador, ni el marcador puede entrar al lugar de la goma. Que tú eres tú y yo soy yo. Y tú tienes tus contenidos, acá hay una goma blanca y acá hay tinta roja. Tú tienes tus contenidos y yo tengo mis contenidos. Eso es una discusión que en Occidente, o en los orígenes de Occidente, se podría incluso ya rastrear en los presocráticos, Heráclito y Parménides. Polarizando ya podría estar ahí. Y la física, desde al menos la teoría de campos de Faraday, la física relativista de Einstein, que dice que no hay espacio y no hay tiempo. ¿Quién cree hoy que no hay espacio o que no hay tiempo? Einstein dice, no, solamente existe el espacio-tiempo, que es un continuo que si se gana del uno se pierde del otro y viceversa. Y directamente la teoría cuántica sostiene que estas son sustancias corpusculares por el entorno, pero que también podrían existir como sustancias ondulatorias que se interpenetrarían. Entonces, el verdadero problema es si nosotros adherimos a una epistemología que afirma que primero están las cosas y luego nuestra comprensión de las cosas, o si primero está la comprensión y luego existen las cosas. Incluso la piedra. Si la piedra está primero que la idea de piedra, o si primero está la idea de piedra y luego la piedra. Ustedes me podrán decir, Alfredo, tomaste alcohol, ya estás. ¿Cómo la palabra va a hacer existir la piedra? Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Estas son cosas para estudiar, pero es la comprensión del mundo mismo lo que está en juego. Y entonces hay una clínica que parte de hay un cuerpo sufriente que viene al consultorio y hay un analista que se analizó y que es neutral en el encuentro de la clínica y la transferencia y la contratransferencia. Esa es una concepción, pero no de la clínica psicoanalítica, del mundo en general. Es de la más absoluta vastedad, de la más absoluta vastedad. Es la cuestión fundamental. Y no es que yo niegue lo inefable, pero lo inefable surge
de las condiciones de posibilidad de decir, no de las piedras. Todo orden simbólico, esta es la polémica en matemáticas entre Hilbert y Gödel. Todo en matemáticas se puede decir perfectamente, Hilbert, y Gödel dice, no, apenas se desarrolla un orden simbólico importante, surge lo imposible de decir de ese orden simbólico, causado por el orden simbólico, no por la piedra, no por el goce. El goce es un producto del significante. O el goce es algo de mi cuerpo que el significante no puede alcanzar. No son dos clínicas posibles, sino las dos polarizantes. Las dos grandes concepciones del mundo, del universo, de la realidad, de lo real. Y sí, hay dos clínicas polarizando. La clínica que supone que es un cuerpo sufriente de alguien que quiere atrapar su sufrimiento con la palabra, pero tendrá que amigarse con ese sufrimiento porque no se puede decir. El romanticismo ya lo proponía con claridad. Fin del 19, el amor no se puede decir. Todo lo que te amo, todo lo que sufro, no se puede decir. Eso no lo descubrió Freud. Es un producto sociocultural occidental del fin del 19, al menos. O el sujeto es lo que un significante representa ante otro, y hay casos de sujeto que requieren una rectificación lógica para operar por un exceso de sufrimiento que la lógica fallida origina en ese caso. Pero sí, son clínicas distintas, pero ya la palabra clínica arrastra sustancialismo. Se cree que hace falta la persona del paciente y la persona del analista. Y, bueno, pero esa es una concepción. La pista para pensarlo, quizás una buena, es que Foucault dice el nacimiento de la clínica. Vieron que Foucault dice que la clínica nace en cierto momento histórico, en ciertos lugares del mundo. Y antes no había cuerpos, sufrimientos, sí, pero no eran clínicos. Porque la clínica es un producto de cierto sistema de concepciones, no de cuerpos y sufrimientos. O sea, hasta que no se habla de clínica psicoanalítica, no hay clínica psicoanalítica. La clínica se funda por una teoría, no por lo que sucede con los cuerpos. Cuerpos biológicos tridimensionales, ¿no? Así que sí, pero tu pregunta, ya te advierto, está originada porque vos estás convencido de lo que te enseñaron, y te enseñaron que la clínica psicoanalítica es el producto del choque de dos esferas, que son la esfera del paciente y la esfera del psicoanalista. Pero entonces, si fuese así, toda la topología de Lacan es inútil, innecesaria y un idealismo ridículo, que es lo que piensan el 99% de los psicoanalistas lacanianos, que sin topología todo anda perfecto. Bueno, Juan Silman tiene una pregunta para hacerte, Alfredo. Hola. Hola, Juan. Mi pregunta gira en torno al problema de la responsabilidad subjetiva. No se saltearon en un capítulo álgido. Lo felicito. Sí. Siguiendo con esta oposición que vos planteas, digamos, entre la clínica del freudo-lacanismo y la clínica que propone Apola, siguiendo, digamos, la propuesta de Lacan, me pregunto cuáles son los supuestos que se precipitan en la clínica de no orientarnos por la responsabilidad subjetiva. Pensando si es que esto, te pregunto desde la total ignorancia, si esto tiene alguna relación con la caída. No preguntás de la total ignorancia. Preguntás desde un saber. Bien, si es que esto tiene relación con la caída del sujeto supuesto saber. Y agrego una pequeña cosita más que no entendí la articulación con el sujeto supuesto saber. ¿Cómo entró en el argumento?
O sea, pregunto, ¿cuáles son los supuestos que se precipitan en la clínica si nosotros no nos orientamos por la responsabilidad subjetiva? Y ahora, entiendo que con el concepto de sujeto supuesto saber, se trata de que el sujeto es un supuesto. Entonces, no habría alguien responsable, sino tan solo una suposición. Perfecto. Lo primero para decir de responsabilidad subjetiva es que es el canon de la moralidad moderna occidental, no es el psicoanálisis. Cada uno se tiene que hacer responsable de sus actos. Si vos lo votaste a Macri, bueno, vos lo votaste a Macri. Y si vos lo votaste a Néstor, vos lo votaste a Néstor. Y si vos lo votaste a Alberto, tendrás que hacerte responsable de tu voto. De hecho, es muy importante tener en cuenta el surgimiento de los estados nacionales y del ciudadano, porque el individuo pasa a ser un elector, alguien que vota. Y entonces se tiene que hacer responsable de los destinos del gobierno porque él asignó la cuota de poder al gobierno mediante su voto. O sea que la responsabilidad subjetiva es el criterio moral fundamental del occidente moderno, no es psicoanalítico. Bueno, amigo, te dice el médico, si usted no deja de fumar, y bueno, le va a dar un infarto, ¿qué quiere que le diga? Eso es responsabilidad suya. Al obeso, si usted no adelgaza, le va a dar un infarto, amigo mío. ¿Y yo qué quiere que haga? Usted tiene que dejar de comer, tiene que tomar conciencia que si sigue consumiendo así como está consumiendo cocaína, y bueno, le va a dar el patatús. Así que todo funciona con responsabilidad subjetiva. Occidente funciona con responsabilidad subjetiva. Si hay plebeyos y reyes, el plebeyo no tiene. Si hay servidumbre, digamos, no hay responsabilidad subjetiva. Porque el rey decide por todos y ya se acabó. Dice, vamos a la guerra y vamos a la guerra. Así que responsabilidad subjetiva, el psicoanálisis cree que propone responsabilidad subjetiva y es la moralidad moderna estricta. Ahora, el psicoanálisis tiene una diferencia con esa moralidad occidental moderna digo desde la Revolución Francesa, desde que no hay más reyes que nos gobiernan, más o menos al menos. Mi impresión es que si Lacan dejó un legado que vale la pena tomar y hacer desarrollar, es que el inconsciente es el discurso del otro, que uno recibe su propio mensaje en forma invertida del otro, que el gozo es del otro, que el deseo del hombre es el deseo del otro, y no del individuo. Porque fundamentalmente la responsabilidad subjetiva lo que requiere es que lo que vos tenés adentro es responsabilidad tuya. Como dice Freud, si vos soñaste que tenías relaciones sexuales con tu madre, ¿y qué querés que te diga, Juan? Eso es tuyo. Vos tenés que hacerte responsable. ¿Qué querés que yo te diga? Si vos soñaste una asquerosidad, bueno, eso es el inconsciente tuyo, que es una teoría de Freud. El inconsciente es tuyo. El goce es tuyo, el fantasma es tuyo, y tu mala suerte con la crisis económica argentina también, no sé, será responsabilidad tuya, qué sé yo. Pero en el modelo teórico de Lacan, el inconsciente es el discurso del otro. Uno recibe su propio mensaje en forma invertida del otro. El deseo del hombre es el deseo del otro. La imagen especular es la imagen del otro. El ideal es el ideal del otro. O sea, Lacan trabaja en inmixción de otredad. Si uno toma como basamento teórico la inmixción de otredad, ¿quién es responsable? Ni yo soy responsable, ni mi mamá es responsable, ni mi papá es responsable por lo que me pasa a mí. Porque es un sistema de inmixción de otredad. Se disuelve la responsabilidad, se trabajar en otra lógica. No solo por el sujeto como una hipótesis, como un supuesto, subjectum, como un supuesto de lo que ese uno representa frente a ese dos, sino que Lacan presenta todos los conceptos fundamentales de Lacan, de Freud, en inmixción de otredad.
donde es imposible distinguir entre el sujeto y el otro. Por ejemplo, si el paciente dice A, no, supongan, el paciente dice A y el analista interpreta B. ¿Ok? Una escena muy elemental. Bueno, ¿dónde estaba B? Si estaba en el paciente, el analista, ¿cómo sabía lo que había en el paciente? Digo, mejor que el paciente. Si estaba en el analista, no tiene nada que ver con el paciente. Entiende que la interpretación del analista es impracticable si cada uno es el contenido de lo que tiene adentro. Si el sujeto en cuestión en un caso no es ni mi paciente ni yo, entonces puedo interpretarlo mi paciente y puedo interpretarlo yo. Veremos cuál es la interpretación más correcta y la que más cambios produce en el caso. ¿Entienden? Pero si el caso está dentro de mi paciente, yo soy un observador externo. Cualquier paciente me podría decir, ay doctor, usted va a saber mejor que yo lo que hay en mí, por favor. Y yo diría que sí, tiene razón, amigo, vaya tranquilo, no le cobre. ¿Quién va a saber mejor que usted lo que está en usted? El psicoanálisis tiene dos posibilidades. O es una psicología sofisticada de la responsabilidad subjetiva, o admite una diferencia absoluta, y es que el caso, el sujeto, no es ni mi paciente ni yo. Les doy otra pista para pensarlo. Vieron que Lacan tiene sujeto, tiene concepto de sujeto. Vieron que Lacan tiene concepto psicoanalista. Sí, ¿no? Tienen que hacer así ustedes, así yo Sí. Y vieron que Lacan tiene concepto analizante. Sí. ¿Sí? ¿Escucharon hablar? Sí. Bueno, ¿el sujeto es el psicoanalista o el psicoanalizante? Ninguno. Los lacanianos confunden el analizante con el sujeto, que son tres conceptos distintos. Sujeto habita, existe, entre psicoanalista y psicoanalizante. Cuando Lacan crea psicoanalizante, antes se usaba paciente. Hasta Lacan yo me formé en psicoanálisis antes de la divulgación de Lacan en Buenos Aires. Yo fui formado por plenianos, freudianos, anafreudianos, y decían paciente. Un paciente mío me dijo, un paciente, cuando yo era, no había analizante. Cuando Lacan crea el concepto de analizante, no se disuelve el concepto de sujeto. Y entonces, ¿cuántos jugadores hay en la escena psicoanalítica? Hay tres. Entonces, si hay tres, sujeto no coincide con el interior de nadie. Si no coincide con el interior de nadie, nadie puede ser responsable. Uno solamente puede ser responsable de lo de uno. Yo me hago responsable de lo mío. Vos hacete responsable de lo tuyo. Pero si uno es analista y tiene un paciente, el sujeto no es tuyo o mío. Yo creo que es sujeto supuesto a saber, es el concepto de transferencia de Lacan, pero es a su vez si consideramos que el asunto psicoanalítico está dentro de la persona que nos consulta o no. Y las dos grandes teorías son que sí está dentro de la persona que consulta, eso lo sostiene todo psicoanalista salvo en Apola, o no está en la persona que consulta, no está adentro, y entonces la persona que consulta no es responsable de eso. ¿Y quién es responsable de eso? Nadie. Inconsciente significa ceder en la idea de responsabilidad. Es una forma de pensar muy distinta, efectivamente, pero Lacan explícitamente rechazó la teoría de la responsabilidad. La frase que todo el mundo dice, tenemos que hacernos responsables del sujeto, no es lo que dice Lacan en francés.
Lo que Lacan dice es que el psicoanalista se tiene que hacer responsable por cómo plantea la noción de sujeto, no que somos responsables de nuestra condición de sujeto. Lo que Lacan dice, el analista tiene que hacerse responsable de su planteo del sujeto, o sea, cómo concebimos sujeto. Está publicado, esto lo pueden conseguir, está publicado. O sea, el malentendido de esa frase que se dice, Lacan dijo que tenemos que hacernos responsables de nuestra condición de sujeto, no es que cada uno se tiene que hacer responsable de su inconsciente y de su goce. Porque el inconsciente es el discurso del otro, ¿cómo voy a ser responsable yo del discurso del otro? Pero mi mamá tampoco se va a hacer responsable del discurso del otro, ni mi papá, ni mis hermanos. ¿Quién se va a hacer responsable? El discurso del otro es eso que se dice. El asunto psicoanalítico está o no dentro de alguien. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, está estructurado como el español, como el inglés, ¿sí? ¿Me tienen que decir sí? Sí. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, está estructurado como el inglés, como el hebreo, ¿de acuerdo? ¿Adentro de quién está el inglés? ¿Adentro de quién está el hebreo? El hebreo está entre todos los que hablan hebreo. El castellano está entre todos nosotros. ¿Quién tiene al castellano? ¿El castellano está dentro de ustedes? Si el castellano estuviese adentro de ustedes, el español, perdón, el indicativo. Si el español estuviese adentro de ustedes, no podría cambiar sin que ustedes se enteren. Y el español cambia, ustedes ni se enteran, porque la Real Academia Española da nuevos términos y ustedes ni se enteraron. ¿Dónde está el español? ¿Entiendes? Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no está dentro de nadie. Y nadie se puede hacer responsable del español. ¿Quién se va a hacer responsable de la evolución del español? Gracias a todos. Bueno, tengo una pregunta esta pregunta surgió con las conversaciones que tuvimos con Evaristo Cosio, Juan Espíndola, hablando sobre el concepto de alienación, repasando tu artículo y el video que hiciste para Apola Posadas. Nos surgía esta pregunta de si la alienación, que para Lacan recae sobre el sujeto, y se debe a que no hay significante que pueda aportar identidad, o sea que implica la división del sujeto, podríamos pensar que para que haya alienación es condición necesaria que haya operado la metáfora paterna. Esto teniendo en cuenta también que, muchas veces en el ámbito freudo-lacaniano se dice que el psicótico está como fijado en una alienación al otro, pero que también en la psicosis hay forclusión de la metáfora paterna. Nos produjo bastante dudas sobre cómo articular alienación-separación con la metáfora. Sí. Primero una cuestión metodológica. Ustedes tienen que entender que aunque yo quiera decir que en Chile, Bachelet, en Brasil, Dilma Rousseff, y en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tuvieron simultáneamente 3 presidentas mujeres. ¿Sí? Sí. ¿Entienden? Pero yo tengo que decir primero Chile, después dije Brasil y por cortesía dije Argentina último. Pero yo quiero decir simultáneo, pero no pude decir. ¿Qué tendría que haber dicho? Que sería Chile, Brasil, Argentina. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Que aunque la cosa sea sincrónica, yo para describirla tengo que decir, estaban todos, Carlos, Miguel, Alicia, Mirta y Lucía. ¿Carlos llegó primero? No. ¿Y por qué dijiste que estaban todos? Carlos. ¿Y cómo quieres que diga los 5 nombres todos juntos? Bueno, con lo cual no pierdan de vista que hay fenómenos que son sincrónicos, que no me queda otra que decir una palabra y luego otra. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
Sí. Alienación y separación están, para Lacan, vinculados en una lógica temporal que es el futuro anterior. O sea, alienación no es antes de separación, ni separación es antes de alienación. Pero no tengo cómo decirlo, cómo quisieran que lo diga para que yo diga que son dos operaciones que se tienen que presentar sincrónicamente. ¿Me siguen? Sí. Como metáfora y metonimia, no es que primero la metonimia y después la metáfora. No existe eso de metonimia primero y metáfora después, o metáfora primero y metonimia después. Con lo cual, no pierdan de vista que hay fenómenos sincrónicos que yo para describirlos tengo que presentarlos en diacronía. Esto es Saussure. Sincronía, diacronía, no sé si recuerdan, si estudiaron Saussure. Sincronía no es simultáneo, sino que es aquel concepto que es requerido para el surgimiento de las lenguas que requiere que todos los términos aparezcan juntos. ¿Por qué todos los términos tienen que aparecer juntos en la teoría de Saussure? Porque si un significante es la diferencia de todos los otros, este para existir requiere que existan estos cuatro también. Y este para existir requiere que estos cuatro, ¿entienden? Sí, sí. No puede haber primero la palabra para mamá, 2 o 3 generaciones después salió la palabra papá, y 2 o 3 generaciones después, o 2000 años después, salió la palabra hijo. Porque mamá, papá e hijo tienen que surgir juntos. Eso se llama sincronía. Pero yo no puedo decir más que mamá, papá e hijo son términos que surgen juntos, pero tengo que decir primero uno, luego otro, luego otro. Entonces hay una dificultad que es la argumentación diacrónica y pensar en lógicas sincrónicas. Alienación y separación. Lacan las presenta como sincrónicas, no que primero nacemos alienado al otro y luego nos tenemos que separar. Eso es responsabilidad subjetiva, como preguntaba Juan. Nacemos dependientes de mamá, pero si mamá vota a Perón, yo no tengo por qué votar a Perón. Si yo no estoy de acuerdo con Perón y mi mamá vota a Perón, yo puedo votar antiperonista. O si mi mamá es antiperonista, y bueno, yo cuando crezco me hago grande, voto peronistas, lo que fuese. Eso es que primero nazco alienado al otro y luego me separo. Evolucionismo. Que ya ni siquiera coincide con lo que Lacan dice que alienación es cuestión del sujeto. Porque los lacanianos dicen que la alienación es cuestión del otro. Primero nacemos alienado al otro y luego nos tenemos que separar. Eso es evolucionismo psicológico. Ya estás grande para dormir en la cama de mamá, ya tenés que irte a dormir solito a tu cama porque ya estás grande. Si a tu mamá y a tu papá no les gusta tu novio, bueno, ya estás grande, nena, tenés que elegir vos a tu novio como a vos te gusta. Eso es psicología madurativa moderna. De hecho, hace 3 siglos tu mamá y tu papá te elegían novio, novia, te elegían todo. Bueno, entonces primera cuestión. Argumentación diacrónica, pero en lógicas sincrónicas. Es como decir P implica Q. ¿Se acuerdan en lógica? P, flechita, Q. Queremos decir que primero surgió la P y que unos años después, con la pubertad y el crecimiento del vello, salió la Q. P implica Q, implica la sincronía de P, la flechita y Q. La tres tiene que estar. Si no, no hay implicación posible. Primera cuestión. Y la metáfora paterna no tiene relación ninguna con metáfora y metonimia. No tiene relación ninguna. De hecho, los pacientes psicóticos no tienen ningún problema en hacer metáforas. Hay poetas psicóticos, muchos y muy buenos. De hecho, está lleno de psicoanalistas psicóticos. O sea, yo mismo puedo estar totalmente delirante y a la noche creer que Jacques Miller me persigue, me quiere convertir en Colette Soler, yo en la noche,
me encierro dentro de un ataúd y me pongo un ajo en la boca. Yo puedo estar totalmente psicótico. Está lleno de psicoanalistas psicóticos internados en clínicas psiquiátricas. Tienen que poner en Google, te van a aparecer nombres famosísimos. O sea, no es que los psicóticos no hacen metáfora. Eso es una deriva. La metáfora paterna se refiere a otra cuestión, y aquí también podríamos decir que lástima que Lacan lo llamó metáfora paterna porque confunde con metáfora y metonimia como leyes del lenguaje, que entre paréntesis, no sé si ustedes saben que fue Jacobson quien articuló las leyes del inconsciente de Freud a metáfora y metonimia, mejor dicho, a metáfora y sinécdoque como leyes fundamentales del lenguaje. No fue Lacan, fue Roman Jacobson. Dos fundamentos del lenguaje, un artículo muy famoso de Jacobson de 1940, 1945. No fue Lacan el que articuló las leyes del inconsciente de Freud a las leyes del lenguaje. De hecho, Roman Jacobson lo dice así: las leyes del inconsciente de Freud también habría que entenderlas como leyes del lenguaje. Lacan solamente tomó de Jacobson, no lo sacó de las histéricas, de su clínica, de que trabajó con pacientes psicóticos, no, lo sacó de leer un libro de Jacobson. Bueno, y la metáfora paterna no tiene que ver con metáfora y metonimia como leyes del lenguaje. Lacan lo llamó metáfora por el siguiente problema, porque para Lacan la metáfora da creación del sujeto, y la ausencia de metáfora paterna por conclusión lo que produce es la muerte del sujeto. Entonces, por esa articulación, entiendo yo, Lacan lo llamó, pero no es que los pacientes nacen metonímicos y que con el sepultamiento del Edipo, cuando se le para el Bibimager a los 4 o 5 años con el penecito, empiezan a hacer metáforas. Entonces, el lenguaje, cuando hay lenguaje, hay metáfora y metonimia. No hay lenguaje sin metáfora, hay lenguaje sin metonimia. No sé si le hicieron las memorias de Schreber. Nos falta la metáfora. Si faltase la metáfora, tendría que decir piedra, papel, tijera, mesa, colectivo, cielo, perchero, luz, reloj, Juan, Florencia, Juan, tú, Matías, Joaquín. Eso sería metonimia. Si usted lee la memoria de Schreber, es un grueso volumen muy bien escrito, muy bien argumentado, que se vendió muy bien en su época. Otra cosa es la metáfora paterna. La metáfora paterna es una operación que no tiene tiempo, no es ni oral, ni anal, ni fálico, ni genital, ni pasa a los 6 meses del Edipo temprano de Klein, ni a los 4 años del Edipo de Freud, es desde el origen. Y es que el otro, con O mayúscula, no con A mayúscula, sí, quede inscrito para ese caso como distinto de A mayúscula. O sea, que las encarnaduras del lenguaje no se confundan con el lenguaje mismo. Lacan lo llamó metáfora paterna y fue un malentendido gigante porque dejó asociado a metáfora como ley del lenguaje y desgraciadamente también siguió contribuyendo sin quererlo a la idea de que el papá pone límite a la loca de la mamá y que la ley del padre limita a la madre porque la madre en la diada con el niño. ¿Se imaginan? Eso es el machismo más tremendo que se puede argumentar. Eso dice así: todas las madres son locas. Sí. Todas las madres vuelven locos y locas a sus hijos. Y si no viene el padre, todos los hijos son locos. Porque las madres son todas locas. Y si no viene la ley del padre, es el peor de los machismos que se pueda ver. Alfredo, sí. Ahí el pensamiento sería que bueno, el padre sacaría de la alienación al sujeto. O sea, el padre con la ley sacaría de la alienación, por eso a la confusión de relaciones. Vamos a revisarlo un poco.
Ajá. Lo primero que les pregunto, ustedes son jóvenes muy inteligentes, yo lo primero que les pregunto, las madres adolescentes de padre desconocido, las mujeres embarazadas por violación en actos delictivos donde el violador se fuga, las mujeres que quedan embarazadas y el marido se muere y tienen hijos viudas, ¿sí? Sí. ¿Sí? Tienen más hijos psicóticos que las mujeres casadas con marido. No. No creo. No lo creo. No. Al menos decirlo me parece que habría que demostrarlo, porque si no me parece que podría ser un pecado de género. Con lo cual, sin la existencia de los varones, las mujeres se las arreglan muy bien. Punto y coma. Sociedades pobres como las nuestras. Sociedades pobres como las nuestras. No sé si ustedes hicieron residencia, concurrencia en algún hospital. No sé si hicieron. No todavía. No todavía. Bueno, cuando vayan, ¿se imaginan que va a haber muchas madres solteras que consultan y padres ausentes? Sí. Lo vi en las Sí, prácticas, ¿no? sí. En las prácticas en los hospitales lo O que dicen. viene la abuela, o que viene la tía, ¿no? Hay más casos de psicosis en las sociedades de pobres que en las de ricos. No, no lo creo. No. A las mujeres les hace falta. ¿Hay más machicidios o femicidios? ¿Cómo van las estadísticas? Es horroroso la cantidad de femicidios que hay, o no, ustedes leen los diarios, ¿no? Leen las noticias. Estamos teniendo más de un asesinato de mujeres por día. Es atroz. ¿Y quiénes son los locos ahí? ¿Los tipes o las tipas? ¿De dónde se sacó que las mujeres, si no tienen intervención eso solamente del machismo de Freud puede surgir? De que la mujer sola con el niño lo vuelve loco. Es tremendo. Aquí. En Paraguay, ¿se acuerdan de la guerra de la Triple Alianza? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Brasil, Uruguay y Argentina mataron a todos los hombres en Paraguay, maduros, adultos, y mataron a todos los niños varones también. Quedó una sociedad prácticamente, mayoritariamente de mujeres. Hoy día debe estar, no estudié, pero debe estar la población balanceada de vuelta 50 y 50. Pero hace 200 años Uruguay, Brasil y Argentina se encargaron de matar a todos los hombres en Paraguay. Hay más casos de psicosis en Paraguay que en Brasil. Claro. Por favor. La alienación de la madre con su niño es una locura fascista, eurocéntrica, típicamente freudiana, de finales del siglo XIX, donde se decía que las mujeres se tenían que dedicar a controlar a los niños en el hogar y a cocinar. Yo cuando aprendí a manejar a los 18 años, en la calle en Buenos Aires, si una mujer hacía una mala maniobra con el coche manejando, le decían, anda a lavar los platos. No sé si cuántos días le dicen a las mujeres, anda a lavar los platos. Y el hombre cuando choca borracho, ¿qué le dicen? Hijo de puta, pero... Claro. O sea, la mujer se le ataca por género y el hombre... No, por favor. Me dan ganas de decir, estoy tan vieja que me dan ganas de decirle, chico, por favor. La alienación del niño con su madre. De hecho, hoy hay clonación de chicos. 2 muchachos pueden tener un hijo. 2 muchachas pueden tener un hijo. 3 muchachos pueden tener 3 hijas. Vamos a seguir los psicoanalistas diciendo que sin la intervención del papá varón, la mujer vuelve loco al niño. Nos van a cascotear, ya las feministas no nos van a cascotear el rancho, nos van a prender fuego. Y con razón, porque es machismo espantoso condensado. El hombre no hace falta para nada. De hecho, las chicas lo saben, los hombres no hacemos falta para nada. Somos innecesarios totales. La salud de la población sin hombres andaría perfecto. Perfecto, no hacemos falta para nada.
Eso que se dice, no, desgraciadamente Lacan le puso nombre del padre, pero ahí les recomendaría, hay que leer un poco. Hay que leer un poco. Alfredo. Emile Benveniste, lean Emile Benveniste, Vocabulario de las instituciones del indoeuropeo, donde Benveniste propone qué es el nombre del padre. Y Benveniste explica muy bien que padre, pater, no tiene nada que ver con tata, con papa, con papá, con pa, con ta, que es como se designa al padre nutriente. Pater no tiene que ver con el varón en la familia. Mater no tiene que ver con la mamá. Mamá. ¿No? ¿Entienden? Pero hay que estudiarlo. Lacan se apoyó en la teoría que arranca de el indoeuropeo, que dice que todas nuestras culturas, desde el origen mismo, sostienen un linaje basado en el nombre del padre, que no tiene nada que ver con los papás de la familia. Pero como el psicoanálisis es religioso y ultraconservador, alcanzó que Lacan lo diga para que todo el mundo diga, ¿ves? Sin un papá en la familia, los chicos hacen el incesto con la mamá. ¿Dónde se vio el incesto con la mamá? ¿Dónde se vio el incesto porque no esté el papá? ¿Ustedes conocen el caso Schreber? Sí, lo vimos. Sí. ¿Quién estaba más loco? ¿La mamá o el papá de Schreber? ¿Ustedes leyeron el caso Schreber? La mamá tenía un vínculo incestuoso con Schreber y por eso Schreber fue paranoide. O el papá era como Dios en la familia de Schreber y volvió locos a todos. Ahí falló la mamá, que no le puso el pique al papá, que era totalmente desquiciante. No. Alfredo, podría decirse que la misma confusión del papá con el nombre del padre estaba también con el deseo de la madre confundido con la mamá, ¿no? Sí, por supuesto, pero de El vuelta. concepto de madre del esquema ERE confundido solamente con la madre, digamos. Sí, por supuesto, pero de vuelta. Estas cosas hay que estudiarlas, no se las conoce intuitivamente. No van a entender a Einstein intuitivamente, no van a entender siquiera teoría del lenguaje, teoría del discurso, hablando. Hablando no van a saber lingüística. Yo tengo mucha práctica hablando, Hace como 70 años que hablo. Hablo hasta con los codos. Así que a mí me van a enseñar lingüística con todo lo que yo hablo. No, hay que estudiar. No es, analizarse para esto no sirve para nada. No van a saber más lingüística si se analizan. No van a saber cuántica si se analizan. No van a saber Einstein si se analizan. No van a saber lingüística si se analizan. No, esto hay que estudiarlo. Y este problema hay que estudiarlo al menos del vocabulario de las instituciones del indoeuropeo, sabiendo qué quiere decir madre patria. En Argentina se decía que España era la madre patria. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué fue la patria, la patria padre? Es ridículo. Es otro concepto, mater y pater. Júpiter, quiere decir Zeus pater. Júpiter, no es el papá de ninguno de nosotros. Y madre patria, como que nos dio la teta de España. Si algo pasó con España, que se afanó todo el oro que consiguió en América, no nos dio ninguna teta, que nos dio la leche de España. Robó todo el oro que pudo y esclavizó a toda la población que pudo. ¿Qué se le llama? Madre patria, o se la llamaba más bien, ¿no? Sí. Sí, estas cosas, pero lamentablemente Lacan no calculó el prejuicio del psicoanálisis. Y a los psicoanalistas, si le decís estas cosas, se entiende que mater es mamá y pater es papá. Y es una desgracia porque se esterilizó la enseñanza de Lacan, convirtiéndola en el Edipo de Freud.
uno ama a la mamá y después se pelea con el papá y tiene que descubrir que se tiene que conseguir otra mujer. De hecho, en África no hay complejo de Edipo, ¿no? Si uno vive criado por la casa de los ancianos, ¿quién es el padre? Bueno, ¿qué les parece? Bueno, te agradecemos mucho de nuevo la colaboración, Alfredo. Agradecemos también a todas las personas que nos están siguiendo en el Face. Nosotros estamos acá, somos 6 personas más o menos, pero el grupo es mucho más grande, así que nos están viendo también por el Face. Así que bueno, los invitamos a todos los interesados, sobre todo de Tucumán, a que se sumen al grupo, se contacten con nosotros si les interesa la propuesta y bueno, estamos en contacto para próximas actividades. Yo quiero también agradecerles la oportunidad de discutir estas ideas que son muy, muy interesantes, pero que a su vez me parece que en nuestro ambiente hace falta recuperar la discusión sobre estos temas. Bueno, gracias. Gracias, Alfredo. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.